Vamos a ver a José Luis Orella para ver un poco cómo clarificamos toda la fotografía. Orella, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el último movimiento es el de Italia y Alemania para ese permiso a Kiev de utilizar en territorio ruso armas occidentales que Stoltenberg ya habría puesto o habría indicado que la OTAN habría dicho que va a pedir a los estados de la OTAN y que Salvini había dicho que debería costarle la dimisión a Stoltenberg. ¿Crees que aún así estamos ante un Leopard, pero una situación parecida a la que vivimos con los Leopard, pero en este caso con armas que puedan atacar territorio ruso? Claro, esa es un poco la solución. Zelensky, la única oportunidad que tiene es el intentar encadenar la guerra internacionalizándola. Aquí, casi aprovechándome de mi posición de historiador, sería recuperar la posición de Negrín durante la Guerra Civil Española, que intentó a ver cómo podía sostener el Frente Republicano hasta la previsible inicio de la Segunda Guerra Mundial, para encadenar la Guerra Civil con la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, ya bueno, en todo el desencadenamiento mundial, pues de tener la salvación un poco de su causa. Zelensky ve claramente por los números militares que es una guerra que todo el mundo ya está viendo que puede traducirse en una victoria rusa, que los ucranianos no tienen capacidad para remontar un poco esa posición. Los europeos están intentando a todo lo posible para poder remontar ello y, por tanto, bueno, ese auge, ¿no?, ese aceleramiento con armamento moderno a ataque de posición ya territorio nacional ruso previo a ya las fronteras de 1991, pues ya estamos ya peligrando, ya estamos pasando ya las barreras rojas que se han estado pasando de manera continua a unas decisiones que claramente están incentivando el inicio ya de un desencadenamiento mundial en todos los aspectos, porque ese armamento además moderno que bombardearía territorio ruso, claramente no hay personal cualificado ucraniano. Entonces, ¿quiénes son los que van a bombardear territorio nacional ruso? Pues claramente personal especializado no nacido en Ucrania. Entonces, ¿eso es un ataque OTAN o no es un ataque OTAN? Claro, es que aquí estamos abriendo la caja de Pandora y por eso las declaraciones de Stoltenberg pues las están viendo muchos políticos. Ojo, que este señor nos lleva a una tercera guerra mundial. En esa fotografía, Rusia ya ha dicho que eso es una línea roja infranqueable. ¿Quién puede apoyar? Porque claro, no hace falta que lo apoyen todos, con que varios países OTAN den el paso adelante, pueden meter en un lío futuro a más países OTAN, ¿no? Bueno, claramente los que están llevando todo el motor son los países anglosajones. Claro, países anglosajones que tienen un talón de Aquiles. O sea, Gran Bretaña, que es, podemos decir, el país europeo principal, que a través de sus servicios de inteligencia, de sus cuerpos especiales, como contratistas privados que están participando en Ucrania, e incluso con equipos discretos que han estado llevando a cabo labores en el Mar Negro y produciendo esas victorias navales sobre la flota del Mar Negro rusa. Bueno, tienen elecciones ahora. Lo más previsible es que haya un cambio de gobierno. ¿El nuevo ejecutivo laborista va a mantener la línea del gobierno Tory de ahora? Pues estamos en interrogantes. Estados Unidos estamos en las mismas circunstancias, con los nuevos interrogantes. O sea, las dos potencias anglosajonas, que son las que han llevado el perfil más al de halcón por el mantenimiento de la guerra, con grandes beneficios para sus industrias de defensa, hombre, claramente parece que las encuestas marcan un cambio político y unos cambios en sus ejecutivos que pueden redundar en unos cambios importantes en su política exterior y, por tanto, también en la situación de apoyo que se pueda desarrollar con respecto a Ucrania. La cuestión de Macron, pues bueno, pues estamos en pleno ambiente de borrachera electoral previa a las elecciones europeas y bueno, estamos viendo esas declaraciones. Habrá que ver con la resaca posterior a los resultados de las elecciones europeas, bueno, qué sucede con lo que están diciendo los políticos europeos en este momento y lo que van a decir posteriormente a las elecciones europeas, ¿no? José Luis, Oriente Medio.
después de lo que sucedió el fin de semana, también con el ataque de Hamás desde Rafah, y aún así la fotografía para Israel cada vez más complicada. Pues sí, porque la gente claramente ve las dos posiciones, o sea, jamás, pues desde luego no es ningún Estado, es una organización terrorista, yo creo que en eso tenemos toda la decisión todo el mundo, pero el Estado de Israel, que es un Estado de derecho, es que los derechos humanos resulta que no existen y desde luego las respuestas que desarrollan son con unos ataques contra la población civil y con unas matanzas sobremesuradas absolutamente, lo cual está desde luego eliminando todo el caudal moral que podría tener favorablemente y que tradicionalmente por los países occidentales siempre han tenido hacia Israel, pues Netanyahu lo ha eliminado debido a ese comportamiento que únicamente podemos decirlo absolutamente de criminal un poco en ese ámbito, ¿no? O sea, aquí no es una cuestión de buenos o de malos, hay un acto criminal y se está respondiendo de la misma manera con actos puramente criminales. Y aquí, si Hamás tiene una imagen negativa como la tiene que tener como una organización violenta que lo que es, el Estado de Israel se ha puesto a la misma altura un poco en ese ámbito, porque no está defendiendo a su sociedad de una manera como un Estado democrático, sino que lo está desarrollando a costa de la población civil y desde luego deshumanizando a la población civil que vive en Gaza, ¿no? Un aspecto más, la declaración ya se conocen más detalles que ha hecho Sánchez. Las fronteras, las de 1967, dice Sánchez sobre la declaración de apoyo hacia la creación de un Estado palestino. ¿Qué significa 1967 en 2024? Pues una imposibilidad de desarrollarlo, ¿no? O sea, es una imagen muy bonita, es volver un poco a la situación que todo el mundo desarrollaría, un territorio, dos estados, y de esa manera, bueno, pues que todo el mundo esté contento cada uno en su casa. Pero claro, el problema es que la Cisjordania, que debería ser el territorio que conformase la base de ese Estado palestino, hombre, ya tiene más de 600.000 colonos judíos procedentes especialmente de Rusia o de Francia o de otros países que han ido colonizando esa zona. O sea, un Estado palestino en la actualidad es inviable por dos aspectos. Uno, geográfico, no tiene el control de los recursos del agua, no tiene incluso la población palestina, no puede ir ni siquiera a sus territorios más fértiles, muchos de ellos absolutamente confiscados, o sea, no es viable económicamente porque los principales recursos están tomados por las comunidades de colonos y las guarniciones militares, que esos territorios pasan a estar dentro de la soberanía israelí, no de los territorios ocupados. Y luego, ¿quién tiene la representatividad política de los palestinos frente a los europeos que sea más o menos tratable? Quiero decir, jamás no puede serlo, como lo estamos viendo, es una organización terrorista y la OLP ha quedado fuera, se puede decir ya casi del lugar, un poco por sus corrupciones, la ausencia de un liderazgo carismático en ese aspecto. Entonces, aquí tenemos varios factores que imposibilitan un poco esa foto del 67. Estamos hablando de deseos, estamos hablando de propaganda, estamos hablando en definitiva de historia, pero no de la foto real en el presente. Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día, buenas clases o exámenes ya. Sí, estamos en exámenes. Muchas gracias, es un placer. 9